Muy bien, estamos listos para la entrevista. Nos acompaña Alonso Cárdenas, él es docente de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, Alonso? Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días. Buenos días, gracias a ti por acompañarnos. El día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante, por supuesto, un concepto que no debe ser nuevo, que es bastante conocido, pero vamos a dar detalle en la información y a revisar un poco también la historia sobre nuestra democracia. Vamos a hablar sobre la democracia representativa y la democracia directa. En principio, Alonso, te pediría clarificar un poco el concepto base. ¿Qué es la democracia? Bueno, la democracia es uno de los conceptos fundamentales del estudio de las ciencias sociales y de la ciencia política, ¿no? Existen muchísimos autores que han abordado este concepto. Digamos, la etimología quiere decir el gobierno del pueblo, ¿no? Demos kratos, ¿no? Pero, digamos, en las vertientes diferentes de las escuelas de ciencia política podemos encontrar algunas definiciones, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el Perú tenemos una democracia presidencial, ¿no? Es decir, el eje de la representatividad recae en el presidente de la República, que es el que personifica a la nación. Otros estados, básicamente los que han estado bajo la influencia del Commonwealth británico, tienen una democracia parlamentaria, ¿no? Que, digamos, Canadá, Australia, el Reino Unido, el poder no recae tanto en el presidente, no tienen un presidente sino un primer ministro, que responde al Parlamento, ¿no? Otras civilizaciones, bueno, tienen otras maneras de organizar el Estado, ¿no? Tenemos algunos estados teocráticos, ¿no? Donde el poder recae básicamente en la religión y, bueno, digamos, así es el juego que hay político actualmente, ¿no? Y qué bueno que nos plantees este escenario para entender en principio que no todas las democracias son iguales, ¿no? Que si bien es un sistema político, existen diferencias según el país, el Estado, por supuesto. Ahora vayamos a la democracia representativa y la democracia directa. ¿Desde cuándo hablamos de estos tipos de democracia, sabiendo que hay además otros, ¿no? Bueno, o sea, si hacemos un breve viaje en el tiempo, digamos, el concepto de democracia representativa, como su nombre lo indica, quiere decir que yo te delego la representación de mi persona para que puedas ejercer algún tipo de mandato en un periodo determinado, ¿no? En los gobiernos monárquicos, digamos, el monarca era el elegido por Dios, ¿no? Él tenía un mandato divino, pero los hombres con dinero y con poder tenían cierta representatividad para llegar al monarca, ¿no? Digamos, esto en las ciudades-estado en la Edad Media. Luego hay una evolución y ya no eran solamente los hombres blancos y con dinero los que tenían acceso al monarca, sino que digamos, los pequeños burgueses, los artesanos, los pequeños comerciantes también empezaron a tener llegada de representación hacia este tipo de manera de organizar el poder. Después, ya con la llegada de la Revolución Francesa, ¿no? Que es el ícono de este tema, ya no solamente son las burguesías y los hombres con poder y con dinero, sino también los campesinos, ¿no? Digamos, las clases menos favorecidas. Y, digamos, a lo largo del tiempo, la gran batalla, la gran lucha para abrir el debate público ha sido la incorporación de efectivamente más actores en la toma de decisiones. Por supuesto, ¿no? Que cada vez se vean más grupos representados, ¿no? Y hay que entenderlo hasta hace algunos pocos años nada más. O sea, el proceso de solidificación de nuestra democracia sigue en pie cuando se incluye a la mujer. Por ejemplo, la mujer hace muy pocos años, hace 60 años recién tiene la capacidad de votar, ¿no? Es poco, mira que estás retrocediendo hasta la edad del medioevo, ¿no? Y no solamente las mujeres, sino, digamos, los otros grupos que han sido históricamente marginados. Porque, o sea, si nosotros hablamos, los únicos que podían, digamos, tener representatividad eran los hombres blancos y con propiedad, ¿no? De ahí se ha ido abriendo a las mujeres, a los pueblos originarios, a los grupos indígenas, a los afroamericanos, ¿no? Y de ahí el gran debate ahora en América Latina es incluir a las poblaciones LGTBI, ¿no? Que también empiecen a tener más derechos y mayor representatividad. E históricamente, y esto lo menciona pues uno de los grandes estudiosos de los partidos políticos, Maurice Duverger, el vehículo institucional histórico para este diálogo entre la sociedad y el Estado, en términos de representatividad, ha sido pues el partido político, ¿no? El partido político que últimamente, no solo en
América Latina ni en el Perú, sino a nivel mundial, ha entrado en una crisis de representatividad. Si nosotros vemos los últimos reportes del Latinobarómetro, ¿no? Estas encuestas que se hacen a nivel regional, cada vez la gente se siente menos representada por el partido político. Entonces la pregunta es, ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Por qué? Y yo imagino que son múltiples los factores, pero si tenemos que ceñirnos a nuestra realidad, a la realidad social política peruana, por ejemplo, ¿qué consideras tú que ha pasado en el tiempo? Bueno, yo creo que los partidos políticos han perdido mucha legitimidad por diferentes escándalos de corrupción. También digamos, yo me presento a una contienda electoral con un programa y llego al poder y ese programa se modifica, ¿no? Otro de los aspectos claves que se han estudiado mucho es el tema de la desigualdad, ¿no? Yo tengo todos los derechos en el papel, pero en la vida real no los tengo, ¿no? ¿Cómo vivo yo la democracia, ¿no? Entonces ahí viene el gran debate, creo yo, del siglo XXI, que va a ser, nosotros nos hemos, y esto es algunos estudiosos como Robert Dahl, por ejemplo, ¿no? Nosotros nos hemos quedado en una democracia de procedimientos y no hemos dado el tránsito a una democracia de contenidos. O sea, el procedimiento quiere decir elecciones cada 5 años, transparentes, con observadores internacionales, ¿no? Justas, etcétera. Yo emito mi sufragio y se acabó. Pero la democracia en realidad es mucho más que eso, ¿no? O sea, no es solamente el procedimiento de votar cada 5 años o cada 6, sino que esa democracia tiene que darme resultados a mí como ciudadano. O sea, yo tengo unos derechos consagrados en la Constitución, el derecho a la seguridad, a la vivienda, a la salud, etcétera, a la educación, pero la democracia no está respondiendo a esos derechos que yo tengo, ¿no? Entonces ahí entra el tema de la gran crisis de los partidos políticos. Y se amplía el abanico también, porque no hay que darle la responsabilidad exclusivamente a las organizaciones políticas, ¿no? Así es. Por ejemplo, digamos, Robert Michels, ¿no? Otro de los estudiosos de los partidos políticos, señala que efectivamente el mundo y la sociedad se ha complejizado muchísimo. Si nosotros volvemos a la Edad Media, pues eran muy pocos los actores que estaban involucrados en la toma del poder. ¿Cómo representar a tantos en la actualidad, tantos intereses, ¿no? Inclusive ya no solamente a nivel nacional, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros vamos a Grecia, ¿no? Hace pocos años, el plebiscito era con los organismos internacionales de banca y finanzas, ¿no? El Banco Mundial. O sea, era decir, oye, nosotros somos autónomos y el Banco Mundial, ¿qué tiene que ver con nosotros? Y entonces ahí entran los mecanismos de representación, digamos, tradicional. Luego tenemos los mecanismos de democracia directa, ¿no? Que, digamos, son cuando ya el ciudadano ya no quiere que, digamos, tú me representes, sino actuar directamente en el proceso de toma de decisiones. Quiero tomar una decisión sobre tal tema, un referéndum, por ejemplo. Y digamos, ahí hay de todo, ¿no? El caso más reciente es el Brexit, ¿no? Donde la ciudadanía británica votó para salirse o quedarse en la Unión Europea. Para mí fue un error salir, ¿no? Pero fue una decisión directa. Pero también tenemos, digamos, plebiscitos que han tenido elementos muy positivos, ¿no? Pienso por ejemplo, en Chile, en la década de los 90, para decidir si Pinochet se quedaba o salía del poder. Entonces, ahí la población... la historia, esta película. Por supuesto, han dicho, ¿sabes qué? Sí o no. Y ha sido una capacidad que ha tenido la sociedad para tomar una decisión respecto a un tema muy específico de democracia directa. En nuestro país estamos, por ejemplo, entonces en una democracia representativa con mecanismo de democracia directa. Ese sería, digamos, Norberto Bobbio decía que nosotros tenemos mecanismos efectivamente de representatividad, pero estos mecanismos de democracia directa él los llamaba la extensión de la democracia, ¿no? O sea, no es que uno o el otro, sino que deben complementarse y cada uno tiene que tener un diálogo con su contexto. O sea, nosotros hemos hablado del caso británico, el caso chileno, ¿no? Que han dado resultados distintos, pero con el mismo mecanismo, ¿no? En el 2005... Hace poco en Ecuador, me parece también. Claro, en Ecuador también hubo sobre la reelección indefinida. En el 2005 también hubo un referéndum sobre la Constitución Europea en Holanda y en Francia y la gente votó que no, ¿no? Entonces, depende mucho, ¿no? No hay, digamos, soluciones mágicas, sino nosotros tenemos
tenemos que entender en qué contexto nos estamos desenvolviendo. Ahora, el uso de ese tipo de herramientas, ¿no?, o mecanismos de democracia directa depende básicamente de la actividad de la población, de qué tanto la población desea efectivamente manifestarse. Y también el nivel... o de la agenda, o es, digamos, un complemento entre autoridades y que autoridades escuchen a sus representados. Es que también el tema es la cultura política de cada una de las sociedades, ¿no? Ese es un elemento fundamental. ¿Cuántos conocen que existen estos mecanismos? Digamos, ahí creo que nosotros en el Perú tenemos muchísimo trabajo que hacer, ¿no? Tenemos que fomentar efectivamente la cultura política, ¿no? Y yo creo que espacios como este nos ayudan bastante, ¿no? Porque hace un poco salió un libro que se llamaba ¿Por qué fracasan los países?, ¿no? Y tiene muchísimo que ver con el tema que nosotros estamos hablando. Y en ese libro los dos autores, Robinson y Acemoglu, hacen la pregunta básica de las ciencias sociales: ¿por qué a unos les va bien y a otros les va mal?, ¿no? Y la diferencia era que si los países llegan a desarrollarse por la calidad de sus burocracias, de sus instituciones políticas. Entonces, nosotros tenemos que apostar mucho por eso, en la formación de nuestro servicio civil, en la calidad de nuestros representantes, en ejercer de una manera prudente el presupuesto público, ¿no? Yo veía las estadísticas del Ministerio de Economía y Finanzas, y en el año 2006 el presupuesto público del país era 53.000 millones de soles. En el año 2017 era 143.000 millones de soles, o sea, se ha triplicado en 10 años. Pero los problemas se mantienen igual. Volvemos al tema que estábamos conversando hace algunos minutos. La democracia de contenidos no es un problema de falta de recursos, es un problema de la capacidad que nosotros tenemos como servidores públicos para gestionar los recursos del Estado. Tenemos los recursos, pero nos falta todavía mucho conocimiento técnico, especialización, etcétera. Y qué bueno que lo menciones, porque si bien no tenemos la posibilidad de escoger a todos los funcionarios públicos que sirven en nuestro país, sí escogemos a nuestras autoridades. Y estamos justamente a meses de un proceso electoral en el que tendríamos que pensar y ver muy de cerca cuál es la situación de nuestro país y qué quisiéramos, ¿no? Bueno, con miras al 2021, por ejemplo. Claro, o sea, ¿cómo vamos a nosotros recibir el bicentenario, ¿no? Hay mucha expectativa sobre eso, es una fecha simbólica muy importante para nuestro país, y creo que la apuesta debe ser en fortalecer todavía más la burocracia estatal, porque es la que, en fin, toma las decisiones, maneja el presupuesto público, está presente en todos los rincones del país, y las necesidades de nuestro país son pues enormes, ¿no? Yo creo que el tránsito que nosotros debemos dar hacia una democracia por contenidos, ya no solamente una democracia por procedimientos, citando a Robert Dahl, es a través de una revolución que se tiene que hacer en el aparato público, ¿no? Entonces, yo creo que este proceso de tránsito de democracia de contenidos a democracia de procedimientos pasa básicamente porque, por ejemplo, el tema de la representatividad, ¿no? Sí. Yo estoy a favor de que las autoridades políticas se reelijan, ¿no? Y yo creo que es un error que no se reelijan, porque el aprendizaje de la cosa pública toma su tiempo, ¿no? Y los resultados, resolver problemas públicos es muy complejo, ¿no? O sea, Barack Obama pues ha estado 8 años en el gobierno y todavía ni siquiera pudo resolver el problema, por ejemplo, de las armas, ¿no? Entonces, si nosotros queremos resolver, por ejemplo, un tema terrible en nuestro país, que son, por ejemplo, los accidentes de tránsito, o sea, el gobierno tiene que continuar, tiene que diseñar una política, implementarla, hacerle seguimiento y luego evaluarla, y eso toma su tiempo. Ahora, muchos televidentes se pueden preguntar también por qué esa continuidad necesita necesariamente, ¿no?, que exista o que esté la misma persona detrás, cuando se supone que es un punto importante en la agenda de desarrollo nacional, que tendría que escapar incluso al nombre y apellido de la persona que tenga el poder. Efectivamente, pero volvemos al tema, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, para tú ser primer ministro en el Reino Unido tienes que haber hecho carrera pública, ¿no? Tienes que haber empezado desde abajo, luego ser diputado, estar en la Cámara de los Lores, en la Cámara, ¿no? Y ir subiendo hasta llegar a ser el jefe de tu bancada, ¿no? Acá, como digamos, nuestra fragilidad institucional es muy grande, cualquiera puede llegar a un puesto de decisión sin tener la experiencia de una carrera pública, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que nosotros podamos permitirle a nuestras autoridades que efectivamente
realmente continúen con un proceso de política, ¿no? Además, si nos metemos a un tema de incentivos, yo soy gobernante. ¿Cuál es mi incentivo para trabajar de manera correcta? Claro. Que me reelijan para poder seguir trabajando, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un elemento fundamental que nosotros deberíamos considerar. Revisar. Otro elemento, ya que estás mencionando puntos importantes sobre una posible reforma, que es justamente lo que se promueve también del Jurado Nacional de Elecciones para sistematizar, ¿no?, la normativa electoral. Se ha hablado que en los próximos meses, me parece, bueno, dentro de la agenda de la Comisión de Constitución se vería, por ejemplo, el tema de trabajar bajo 2 cámaras, la bicameralidad. Yo creo que esa es una medida totalmente positiva, ¿no? Totalmente positiva. El Perú necesita una bicameralidad para poder revisar la calidad de los proyectos de ley que se presentan en el Congreso, ¿no? Para que haya un contraste. Por supuesto. No es popular porque la gente va a decir... Como muchas medidas. Claro, va a decir, oye, por favor, más parlamentarios con los niveles de aprobación que tiene el Parlamento, pero es una medida necesaria, ¿no? Y ahí viene la importancia de trascender la popularidad o baja popularidad de tus decisiones y pensar en el país. Ya que hablas de medidas poco populares pero que podrían fortalecer nuestra democracia, ¿qué piensas sobre el financiamiento a partidos políticos? El financiamiento a partidos políticos tiene que ser un elemento clave para la consolidación de nuestra democracia. El financiamiento público, porque ahora hay hoyos y vacíos negros que nadie sabe de dónde viene la plata que financian a los partidos políticos y luego, una vez en el poder, esos favores se tienen que pagar, ¿no? Nosotros hablamos de la complejización de la sociedad, ya no solamente estamos hablando de elementos internacionales como el Banco Mundial, sino también la presencia de elementos ilegales, claro, ¿no? La economía informal, la economía ilegal, la minería ilegal, etcétera, que están cada vez financiando más, campañas políticas. En julio de este año son las elecciones en México, por ejemplo, ¿no? Y en México pues ha vivido un proceso de descomposición institucional terrible, sí, porque no han tenido la capacidad de fiscalizar de dónde vienen los recursos para financiar campañas políticas. Entonces, ese debe ser un ejemplo para nosotros, un espejo, decir, oye, si nosotros no controlamos el origen de los recursos, podríamos tener muchísimos problemas a nivel institucional. Y por eso que es importante revisar la historia electoral, política de otros países, ¿no? En principio, bueno, no lo hacemos muchas veces con nuestra propia historia, pero siempre hay que mirar adentro y hacia afuera. Nos quedan un par de minutos nada más. Diferentes estudios del extranjero, de Intelligence Economist, me parece, en más de una ocasión han calificado a la democracia en nuestro país como una democracia imperfecta. ¿Bajo qué puntos consideras tú podríamos salir de esta calificación? Bueno, en realidad el primer elemento es, como te decía, la transparencia absoluta de los recursos para financiar campañas políticas. El segundo elemento es fortalecer la carrera pública, ¿no? El servicio civil. Tercer elemento, la bicameralidad, ¿no? Yo creo que eso es un elemento fundamental que nos puede ayudar a tener un mejor debate público sobre las leyes y los procedimientos que se quieren implementar en nuestro país, ¿no? Y yo creo que la reelección de las autoridades es algo también positivo, ¿no? Yo creo que esos 4 elementos pueden ayudar muchísimo a la estabilidad del régimen político, que es lo que al final se requiere, ¿no? Estabilidad para las inversiones, estabilidad para un montón de cosas, ¿no? Entonces, nuestro país tiene que ser un país serio y estable, mucho más de lo que es de cara al bicentenario, ¿no? Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Alonso, por habernos acompañado, por esa conversación. Hemos conversado con Alonso Cárdenas, docente de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Es momento de hacer una pausa. No se muevan, retornamos con mucho más aquí en JN Noticias.